El enigma del fantasma de la autopista. Historias aterradoras que acechan en la carretera. Imagina conducir por una carretera solitaria en una noche oscura. La niebla se arremolina alrededor de tu vehículo y las sombras juegan trucos en tu visión periférica. De repente, una figura aparece en el arcén, levantando el pulgar en busca de un aventón. Decides detenerte, pero cuando miras al asiento del pasajero, no hay nadie allí. Este es solo uno de los muchos relatos que conforman la leyenda del fantasma de la autopista. Origen de la leyenda. La autoestopista fantasma. La figura del autoestopista fantasma es una de las leyendas urbanas más difundidas en todo el mundo. La historia básica relata cómo una persona que conduce por una carretera desolada recoge a un autoestopista, generalmente una joven vestida de blanco. Después de un tramo del viaje, el pasajero desaparece misteriosamente del vehículo, a menudo dejando atrás una sensación de inquietud y preguntas sin respuesta. efs.fservicios.com. Variaciones globales de la leyenda. Aunque la esencia de la historia es similar, existen múltiples versiones de esta leyenda en diferentes culturas. Estados Unidos. La Resurrección Mary es una de las versiones más famosas. Se dice que una joven vestida de blanco pide un aventón cerca del cementerio de Resurrección en Chicago y desaparece al llegar a las puertas del Camposanto. Reino Unido. En algunas carreteras rurales, los conductores han reportado recoger a una mujer que desaparece al cruzar ciertos puentes o intersecciones. Japón. La leyenda de Kuchisake Onna, o la mujer de la boca cortada, aunque no es una autoestopista, comparte similitudes al aparecer en caminos solitarios y aterrorizar a los transeúntes. Posibles explicaciones y orígenes. Los expertos en folclore sugieren que estas historias podrían ser manifestaciones de miedos colectivos relacionados con la conducción nocturna y los peligros de las carreteras solitarias. Además, podrían servir como advertencias sobre los riesgos de recoger extraños o conducir a altas horas de la noche. Casos reales y testimonios. A lo largo de los años, numerosos conductores han afirmado haber tenido encuentros con estos fantasmas de la carretera. Aunque muchos de estos relatos carecen de evidencia tangible, la consistencia en las descripciones y circunstancias ha mantenido viva la leyenda. Apariciones globales. La leyenda del autoestopista fantasma tiene versiones en casi todos los países del mundo, desde Estados Unidos y el Reino Unido hasta Japón y América Latina. Vínculo con accidentes mortales. Muchos relatos de autoestopistas fantasma están asociados con muertes trágicas ocurridas en la carretera, a menudo en el mismo lugar donde se aparece el espectro. Lugares malditos. Algunas carreteras son especialmente famosas por sus apariciones fantasmales, como la Route 66 en Uyu, la carretera A229 en Inglaterra y la Curva de la Mujer de Blanco en México. Testimonios inexplicables. Conductores han reportado haber sentido un escalofrío repentino al ver a alguien en la vía, pero cuando miran por el espejo retrovisor, la figura desaparece. Captados en cámaras. Existen supuestas grabaciones y fotos de figuras misteriosas en carreteras desoladas, aunque la mayoría son consideradas falsas o editadas. Fenómeno atemporal. La historia del autoestopista fantasma ha existido desde hace siglos, pero se popularizó aún más con la llegada de los automóviles en el siglo XX. Literatura y cine. La historia ha sido llevada al cine y la televisión en múltiples ocasiones, como en el episodio Resurrection Mary de Supernatural o en la película Soul Survivor, 1984. El pasajero que nunca llegó. En algunos casos, la leyenda habla de un viajero que sube al coche, tiene una conversación con el conductor y de repente desaparece en plena charla. Cementerios cercanos. Muchas de estas apariciones están vinculadas a cementerios cercanos a la carretera, reforzando la idea de que el espíritu no ha encontrado descanso. Mensajes desde el más allá. Algunas versiones de la historia aseguran que el espectro intenta advertir al conductor sobre un peligro inminente, a veces incluso salvándole la vida. La vestimenta importa. La mayoría de los fantasmas de la autopista son descritos como mujeres vestidas de blanco, lo que los vincula con la creencia de los fantasmas de novia
o almas en pena, saltos en el tiempo. Algunos conductores aseguran que, tras ver a la figura, pierden la noción del tiempo, como si hubieran sido transportados por unos minutos o incluso horas. Reportes oficiales. En algunos países, la policía ha recibido múltiples llamadas sobre apariciones en la carretera, pero al llegar al lugar, no encuentran rastro alguno. La historia cambia con el tiempo. En los años 50, las leyendas hablaban de mujeres fantasmas pidiendo un aventón. Hoy en día, hay relatos de autoestopistas que desaparecen, dejando mensajes de texto o huellas inexplicables en los asientos. Explicaciones científicas. Algunos psicólogos creen que estos encuentros pueden deberse a la pareidolia, ver figuras en la oscuridad, la fatiga del conductor o incluso al efecto del sonido del motor en la percepción del cerebro. Carreteras con energía extraña. Algunos creen que ciertas rutas están cargadas de energía paranormal, lo que explicaría por qué los encuentros ocurren en los mismos puntos una y otra vez. La misma historia, diferentes nombres. Dependiendo del país, la leyenda cambia de nombre. En IIU es Resurrection Mary. En Filipinas es la Dama Blanca de Ballet Drive. Y en España se han contado casos similares en carreteras rurales. Autos que fallan misteriosamente. Hay testimonios de conductores que han recogido a un autoestopista fantasma y, justo después de su desaparición, su auto se apaga sin razón aparente. Aparecen en noches específicas. Muchos avistamientos ocurren en Halloween, Viernes Santo o noches de luna llena, como si estos espectros aprovecharan estos momentos para manifestarse. ¿Y tú, te atreverías a recoger a un autoestopista en plena madrugada? Conclusión. Las historias sobre el fantasma de la autopista han perdurado durante generaciones, viajando a través del tiempo y adaptándose a cada nueva época. Desde relatos antiguos sobre espectros errantes hasta los modernos testimonios de conductores sorprendidos por apariciones en medio de la carretera, esta leyenda sigue generando inquietud, preguntas y, sobre todo, miedo. Lo más inquietante de estas historias es que no son casos aislados. En todo el mundo, hay reportes de personas que aseguran haber visto una figura pidiendo un aventón en la oscuridad, solo para desaparecer segundos después. En algunos casos, la aparición es una mujer vestida de blanco, en otros, un hombre solitario, e incluso se habla de niños que buscan ayuda para nunca llegar a su destino. El patrón se repite, pero la sensación de terror es siempre la misma. Este fenómeno ha sido estudiado por expertos en lo paranormal, pero también por psicólogos y científicos. Algunos aseguran que se trata de alucinaciones provocadas por el cansancio extremo de los conductores. Otros lo explican como una especie de eco del pasado, una energía atrapada en el tiempo, reviviendo su tragedia una y otra vez. Sin embargo, hay testimonios imposibles de ignorar. Historias de conductores que aseguran haber hablado con estos espíritus, haber sentido su presencia, haber visto sus rostros en el espejo retrovisor y haber sentido el frío de la muerte recorrer su piel. Muchas de estas carreteras tienen una historia oscura, accidentes fatales, desapariciones inexplicables y sucesos trágicos que marcan un punto específico de la ruta como maldito. ¿Es posible que estas almas sigan vagando sin poder encontrar la paz? ¿Son simples ilusiones creadas por nuestra mente o realmente existen los fantasmas en las autopistas? Lo cierto es que, hasta el día de hoy, nadie ha podido demostrar con certeza qué es lo que ocurre en estos caminos solitarios. Pero una cosa es segura. Cada vez que viajas de noche, cada vez que ves una figura a lo lejos, cada vez que tu auto se detiene inexplicablemente en la carretera, puede que no estés tan solo como crees. La próxima vez que conduzcas en una carretera desierta, presta atención. Tal vez alguien te esté observando o esperando que le des un aventón.